nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Continuamos nuestra explicación del Catecismo Básico para Adultos. Catecismo Básico para Adultos. Estamos estudiando la lección 48. La segunda parte de esa lección habla del matrimonio. En las lecciones anteriores hemos hablado del credo, de lo que debemos creer, de los mandamientos de Dios uno por uno, y después hemos hablado de los santos sacramentos. Y esta última lección, 48, nos habla de dos sacramentos que son el matrimonio y el orden sacerdotal. Ustedes saben que con el bautismo nacemos como hijos de Dios. Tenemos que crecer, ser adultos, es la confirmación. Tenemos que alimentarnos, es la Eucaristía, la comunión. Cuando estamos heridos, muertos, sucios, enfermos, el sacramento sanador, purificador, que expulsa el pecado y resucita el alma del pecado mortal, es la penitencia o confesión. Después hay un sacramento que prepara el alma a hacer el brinco a la eternidad, incluso da salud al cuerpo si Dios juzga bien, es los santos óleos o extrema unción. Estos 5 primeros sacramentos son para todo el mundo. Ahora hay 2 sacramentos para la sociedad: el sacerdocio para santificar el pueblo, guiar el pueblo y llevar el pueblo al camino de la salvación, y el matrimonio, que está destinado a poblar cielo y tierra y santificar la familia y el amor cristiano. Entonces ahora vamos a ver este sacramento del matrimonio. Pregunta 265. ¿Para qué estableció Jesucristo el sacramento del matrimonio? Jesucristo estableció el sacramento del matrimonio para santificar la unión legítima del hombre y la mujer y darles las gracias necesarias a su estado. Entonces ustedes saben que el autor del matrimonio es Dios. El matrimonio es de institución divina, no olvidemos esto. Dios mismo ha creado todos los seres, masculino y femenino, y creó el hombre y creó la mujer para formar la familia y para continuar la creación de los hombres. Cuando Dios dijo, crezcan y multiplícanse, bien dio a los esposos la posibilidad de comunicar la vida, de transmitir la vida. Entonces los esposos son ministros de Dios en esta materia de la creación de los hombres. Entonces el matrimonio es sacramento establecido por Jesucristo. ¿Para qué? Para santificar la unión legítima del hombre y de la mujer, primero, y segundo, darles las gracias, ayudas, protecciones necesarias a su estado. El matrimonio cristiano es sacramento, no solamente es una unión natural, todos los seres humanos se unen, producen la vida por bendición de Dios, pero es un sacramento, es decir, es un medio de santificación. Por eso los esposos casados tienen derecho a lo que llamamos la gracia del matrimonio. ¿Qué es eso? Bien, Dios, el día de la boda, se compromete con los esposos de darles ayuda, socorro, luz, protección, paciencia, fortaleza, sabiduría, ganas de cumplir con sus obligaciones y deberes, con tal que no corten el cable de Dios, es decir, que no viven pecado mortal. Cuando los esposos viven pecado mortal, bien, esta protección divina del matrimonio se pierde. Supongamos a un joven que acaba de casarse: mire, yo tengo planta eléctrica, te doy 3 años luz gratis, ¿sí? Es para ti. Pero si él se emborracha y corta el cable eléctrico a la entrada de su casa, y su comida se pudre en su refri, no es culpa mía, es culpa de él. Dios dice a los esposos: te doy ayuda y socorro, luz y protección, paciencia, fortaleza, ganas de cumplir con tus deberes, obligaciones y fuerza de realizarlos, con tal que usted no corte el cable con Dios por el pecado mortal. Ahora, si los esposos viven pecado mortal en su matrimonio,
sea lo que es el pecado mortal, ahí es culpa de ellos. Entonces, ellos pierden esta protección divina y por lo tanto empiezan los problemas. Todo lo que es adulterio, borrachera, droga, injusticia, son pecados graves. Y también todo lo que va contra el plan de Dios en el matrimonio, los que supuestamente se cuidan, como dicen hoy, se cuidan, sea pastillas, sea condón, sea cualquier cosa que usen, van contra el plan de Dios. Y ahí está mal. Y la gente de esto no se da cuenta que Dios interviene en el matrimonio. En la procreación de un hijo hay 3 personas que intervienen. Los papás dan lo que va a ser el cuerpo, la materia, y Dios crea el alma. Por eso es como un sacrilegio de un cierto modo. En la Biblia hay un caso de un hombre que no quiere tener hijos. Entonces, cuando estaba en intimidad con su esposa, derrama el semen de la vida fuera del vaso para no tener hijos. Y bien, Dios le quitó la vida. Se llama Onán. Está en Génesis 38:9. Onán actuó mal a los ojos de Dios y Dios le quitó la vida. Entonces, por desgracia, hoy muchos católicos no se dan cuenta de esto. Se casan, vamos a cuidarnos, somos jóvenes, vamos a viajar unos años y después vamos a tener los hijos que queremos. Viene una enfermedad o algo, ya no tienen nada. Después lloran, que lloren, es culpa de ellos finalmente. Uno debe ser abierto a la vida. Ahora, hay otro pecado que corta el cable con Dios, es la mutilación o la castración, mal llamada operación. Claro, si Dios no quiera cáncer, algo en la matriz, no hay de otra, que tiene que operar. Si mi pie es gangrenado con diabetes, me cortan, es operación. Pero si mi pie o mi mano es sana y la cortan, es mutilación. Una persona sana, supuestamente que se opera, no se opera, se castra. Se castra, es una castración, es una mutilación que va contra el plan de Dios. Eso también es un pecado gravísimo que no se puede aceptarse. Entonces, si hay cáncer, si hay, ¿cómo se llama? Gangrena, no hay de otra. No hay de otra. Se corta una parte para salvar los demás. Pero si una persona es sana y las dice que operan, no es operación, es castración. Hace falta decir las palabras como son y punto. Igual por los hombres que se castran o que se operan para no tener hijos, esto ya no es matrimonio. Otra pregunta, ¿cuáles son las gracias especiales que da el sacramento del matrimonio? El sacramento del matrimonio da gracias especiales a los casados para vivir en santa unión y educar cristianamente a los hijos. Entonces, queridos hermanos, es muy importante este asunto de la gracia del matrimonio. Muchos no saben de esto, es peligroso no saberlo. ¿Por qué? Porque Dios se compromete, dije, el día de la boda, darles ayuda y socorro, luz y protección, paciencia y fortaleza, gana de cumplir sus deberes y obligaciones para también vivir santa esta unión, santamente, quedar fieles y educar cristianamente a los hijos. No es fácil, no es fácil educar hijos. Claro, el hombre y la mujer se atiran, se unen, todo ahí está bien, pero después hay toda la carga de años y años de la educación. Entonces, Dios se compromete con ellos de darles gracia del matrimonio para vivir santamente su unión y educar cristianamente a los hijos. Por eso yo aconsejo mucho a los esposos de pedir siempre la gracia de su matrimonio. Como tenemos la gracia del bautismo para vivir cristianamente, la gracia de la confirmación para dar testimonio de nuestra fe, no tener miedo, demostrar ser cristianos, tenemos también la gracia del matrimonio, los casados, para cumplir con sus deberes, educar cristianamente a sus hijos, quedar fieles, aguantar, soportar, perdonar, triunfar en su matrimonio. De ahí la importancia para los esposos de comulgar dignamente, no en pecado, en santidad. Y eso les da fuerza, energía, sabiduría, luz y apacigua su corazón. Es muy importante también educar a los hijos. Les aconsejo a todos de sacar de internet la encíclica del Papa Pío XI sobre el matrimonio cristiano, Casti Connubii, sobre el matrimonio cristiano. Es un tesoro esta encíclica, ¿sí? Casti con C, Casti Connubii, 2NB de bueno I. Casti Connubii sobre el matrimonio cristiano de Pío XI.
Dios, dije, se compromete a dar ayuda, luz, protección, paciencia, fortaleza para permanecer fieles, educativamente a sus hijos, tanto como aguantar, soportar, superar las dificultades con la condición de no vivir en pecado mortal, separándose de Dios. Dios, que sabía que habría problemas en los matrimonios, y Dios ve todos los tiempos, todas las personas al fin del mundo, porque dijo no divorcio. Y lo dice, lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. San Mateo 19, 6 a 9, y también Génesis 2, 18, Efesios 5, 22, San Marcos 10, 2 a 12. ¿Por qué Dios, que sabe todas las cosas, dijo, lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe? Porque Dios les da esa ayuda, esta protección a los cristianos casados como Dios manda. Entonces, de ahí la importancia para triunfar en su matrimonio, la importancia de vivir en estado de gracia, confesión regular, comunión regular, que les da fuerza, energía. Un carro, cuando sube la montaña sin gasolina, ¿puede subir? Queda parado. Esto es lo que pasa con los esposos y todos los cristianos, de hecho, y viven en pecado mortal. Suben la montaña y no tienen energía, no hay gasolina, no pueden subir. Entonces, los que quieren triunfar en su matrimonio y ser felices, bien, deben absolutamente rechazar todo pecado mortal en su hogar. Y ya lo dije en parte, la contracepción artificial bajo todas sus formas, el operarse es pecado grave y no atrae bendición de Dios. De hecho, vemos en la Biblia, lo dije también, Onán, que no quiere tener hijos a propósito, bien Dios le quitó la vida, en Génesis 38, 9 a 10. Otra pregunta, ¿hay divorcio entre católicos casados por la iglesia? No puede haber. Lo que Dios une, el hombre no lo separe. Entonces, ¿qué pasa cuando dicen que la iglesia anuló matrimonio? El lenguaje no es correcto. La iglesia no anula ningún matrimonio. La iglesia constata que el matrimonio es nulo. Por ejemplo, una persona que viene de otro país, casado, con hijos, esposa, todo, por la iglesia, se presenta como soltero, miente, engaña, se casa aquí, y después de 10 años, la disque esposa de aquí se da cuenta que el hombre está casado con 5 hijos en su país de origen. Entonces ella pide a la iglesia hacer un juicio, y la iglesia dice, el segundo matrimonio fue nulo desde el inicio. El hombre fue adúltero en pecado continuo, la mujer no tiene ninguna culpa porque no sabía, ¿sí? En este caso, ese matrimonio fue nulo desde el inicio y punto, es lo que se pasa. Una persona que dice, yo me caso, no, nunca voy a tener hijos, bien, este matrimonio es nulo. ¿Por qué? Porque el matrimonio debe conducir normalmente, si Dios da apertura a los hijos. Pero una persona si es estéril, no sabe que es estéril, no hay hijos, son casados, no hay problema, no hay ninguna culpa. Entonces la iglesia no anula ningún matrimonio, constata que hay matrimonios nulos por este defecto. Los ministros de la boda, ¿quiénes son? Son los esposos. Son los esposos, los ministros de la boda, pero el sacerdote es el testigo de la iglesia, el testigo necesario. Entonces, cuando una persona se casa, bien, ella es su novio o novia, son los ministros de la boda, el sacerdote es el testigo de la iglesia. El católico unido, casado únicamente para matrimonio civil, bien, eso tiene efectos civiles, según la ley de su país, del lugar, pero frente a Dios, si no se casa por la iglesia, frente a Dios no está casado. Tiene que casarse por la iglesia y por el civil. Ahora, ¿qué decir del matrimonio civil y divorcio? Bien, los bautizados católicos deben casarse por la iglesia porque el matrimonio civil tiene solo efectos civiles. Solamente la bendición en la iglesia hace que sea matrimonio católico y sacramento. Entonces dijimos, entre católicos el divorcio no existe. No existe. Lo que Dios ha unido, el hombre no lo separa. Ahora, ¿qué pasa con una persona abandonada, casada por la iglesia y abandonada? Bien, ella queda casada hasta la muerte. Puede ser que esta persona no tenga culpa,
el otro fue infiel o la mujer fue infiel, se fue, ok, pero ella queda casada. Entonces esto de escuchar, vuelva a hacer tu vida, eres joven, júntate, no se puede. Lo que Dios ha unido, el hombre no se separe. De ahí la importancia para los jóvenes de no casarse a lo tonto, porque se enamoró como loca de ese hombre o él de ella, y ya se casa a las 2 semanas y ya, no, es casarse por toda la vida. Por lo tanto, tienes que conocer la persona. ¿En qué sentido? Su carácter, sus virtudes, sus vicios, su familia, su cosa. Bien, aunque sea enamorada como loca, o él como loco, bien, si no conviene, no conviene. Esto es la sensibilidad, la pasión, etcétera, etcétera. El matrimonio es unión de vida de 2 personas para llegarse a la salvación. Y no es el hecho, me gustó, ya es mi esposo o mi esposa. Por un lado, y los que dicen, vamos a casarnos, si no funciona, nos divorciamos. Bien, este matrimonio no vale tampoco. Si van al matrimonio con esa idea de divorciarse, si no funciona, no hay matrimonio. El matrimonio cristiano es para toda la vida. Por lo tanto, hace falta mucho rezar, pedir a Dios ayuda, pedir socorro, ser prudente, ver las costumbres de la persona y también de su familia. Si de la familia. En general, las muchachas son muy buenas. Es borracho, es drogadicto, pero voy a convertirlo. Olvídalo. Eso es muy fácil. Ahora, un católico o una católica debe casarse con gente de otra religión. No, ¿por qué? Porque es un problema también. Cada quien va a jalar por un lado. ¿Y los hijos qué? En general, los hijos de matrimonios mixtos de ese tipo se hacen ateos. Porque papá dice blanco, la mamá dice negro. Eso no funciona. La iglesia no aconseja, la iglesia hace todo posible para que no se casen, para no tener problemas, de hecho, para protegerlos, ¿no? Entonces, pero a veces da una dispensa, a pesar suyo, pero en general y el católico o la católica que tiene la imprudencia de casarse con una persona de otra religión, debe hacer un acuerdo firmado que la persona no católica debe dejar la parte católica, practicar su fe católica, y que los hijos sean bautizados y educados en la fe católica. Entonces, para hacer un buen matrimonio hace falta rezar, hace falta pedir a Dios ayuda, hace falta, se merece. Alguien dijo, hay un proverbio que dice, casa y fortuna se hereda de sus padres, abuelos, pero la esposa es una bendición de Dios. El esposo también. Entonces, y yo aconsejo a los jóvenes de no ponerse desde los 14 años de novio o novia y cambiar 5 veces de novio o novia. ¿Por qué? Porque después son problemas. Uno ya se acostumbra al divorcio de un cierto modo. Si usted no está listo o lista por fundar en 6 meses una familia como Dios manda, ¿para qué te pones novio o novia durante 6 años? Quizás los primeros meses van más o menos a respetarse, después no aguantarán y van a caer en pecado y fornicación, y eso también se paga caro. Los que viven en unión libre, disfrazada, mentirosa, ofenden a Dios. Y los que se presentan al altar con pecado mortal, sí están casados, pero no tienen la gracia, la santidad. Queridos hermanos, la mejor manera de triunfar en su matrimonio es vivir como Dios manda, escoger bien, pedir a Dios el novio o novia adecuada, y una vez casados, oración, formación cristiana, educación cristiana, abnegación cristiana, y de ahí la importancia de la comunión que nos enseña a aguantar, soportar. Jesús nos comunica sus virtudes, su caridad, su bondad, mediante los santos sacramentos. Resumen de todo esto, entonces el matrimonio es de institución divina. El creador del matrimonio es Dios, ¿sí? Entre católicos el matrimonio es sacramento. Unirse únicamente por el civil, frente a Dios no están casados, no tienen la gracia, viven en pecado. El matrimonio civil tiene efecto civil, el matrimonio religioso tiene los efectos religiosos. De hecho, largo tiempo, los católicos que se casaban por la iglesia estaban casados también por el civil, porque el Estado reconocía el matrimonio cristiano como civil y religioso al mismo tiempo. Los esposos que viven en santidad en su matrimonio tienen la gracia de su matrimonio. Los esposos que viven en pecado mortal la pierden. Ahí el diablo entra y los problemas empiezan. Entonces pidamos a Dios la gracia
de vivir, de primero, de no equivocarse en su vocación. Si Dios llama a una persona al matrimonio que se case, después de mucha oración, reflexión, discernimiento, y si la llama al servicio de Dios, que se ponga al servicio de Dios. Y por eso digo, no enamorarse a lo tonto, etcétera, etcétera. Entonces, la familia cristiana que reza unida, dicen los papas, permanece unida. Entonces, los esposos son ministros de Dios, colaboradores de Dios, y cada niño confiado a ellos es un tesoro que Dios les confía. Por lo tanto, los que se mutilan, que se operan, utilizan todos los medios contraceptivos para no tener hijos, es una trampa. Ahora dirán, pero padre, el método Zwilling está permitido. Sí, en casos muy excepcionales de pobreza extrema, de enfermedad, pero concretamente los católicos hoy practican la contracepción egoísta. Buscan el momento no fértil y punto, y por lo que no quiere complicar la vida. Uno debe ser abierto y debe ser generoso. No olvidemos que el Santo Padre Pío, o Padre Odorico, o Santo Cura de Ars de mañana será el niño que nace hoy. Entonces pidamos a Dios la gracia de vivir siempre según su voluntad, y pidamos por todos los esposos que vivan santamente su matrimonio. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los hermanos, si quieren conocer mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional en YouTube y Telegram, y también FSSPX Costa Rica. Tenemos un canal muy rico en muchos temas.